la lava. Más de un centenar de focos eruptivos y una treintena de conos volcánicos arrasaron las áreas cultivadas y condicionaron la vida de los hombres. A cada latido del volcán se incendiaban casas, iglesias y ermitas. Se entullían aljibes, maretas y tierras de labradío. Desaparecían almacenes, fábricas y pajeros. Nada ni nadie podía detener la prolongada erupción. Ni siquiera el obispo Pedro Dávila, que enterado de la catástrofe ordenó, por precisarlo la Santa Iglesia, quitar a lomo de camello todo cuanto el volcán había sepultado. Pero deseo y realidad pocas veces coinciden. Impotentes ante tanta desolación, las gentes del lugar se vieron obligadas al éxodo, dejando tras de sí el trabajo de generaciones. Cuando el volcán cayó, los hombres regresaron, y en lugar de atemorizarse por la proximidad amenazadora de los volcanes aún candentes, se crecieron ante la adversidad y se dedicaron con tenacidad a fabricar con sus propias manos las tierras de cultivo. Familias enteras, con herramientas tan sencillas como prácticas, encorvadas sobre la lava, se emplearon con ahínco para dominar tan adversos elementos y rendirlos a voluntad. Día tras día, majaron el volcán, trasladaron las cenizas, aquí llamada roce o picón, para retener la humedad y transformar los estériles arrifales en fecundos campos de cultivo. Camello, campesino y familia caminan por la negra y rugosa estepa rumbo a los enarenados. Todos tienen un cometido asignado. Van protegidos por alpargatas, medias, traje largo, pañuelo y sombrera para evitar los rigores del solajero. Peina repetidamente el campesino el roce. Hiere la tierra, abriendo surcos con su arado. Mientras, las mujeres, las abnegadas mujeres de Lanzarote, como acompasadas por ancestrales ritmos, hunden repetidamente el plantón en la tierra, preparándola para cobijar tiernas matas de cebollinos y los sabrosos granos del país. Al menos en esto, el campesino isleño sí contó con auxiliar adecuado a la sobrehumana tarea que le imponía la naturaleza insular: el camello. Poderoso animal, arisco, terco, duro y protestón, pero capaz de realizar su trabajo en las condiciones más adversas. Y es que, para dominar tierras tan ásperas, había que emplear el camello, que simboliza la sobriedad y la paciencia extremas, poderosas virtudes para sobrevivir. El camello llegó a Canarias, concretamente a Lanzarote y Fuerteventura, de la firme mano de la necesidad, que tomó buen ejemplo del valioso servicio que estos animales prestaban en las cercanas tierras africanas. Citan los historiadores que la llegada de los primeros camellos a las islas se debe a Agustín Herrera y Rojas, marqués esclavista que en sus continuas cabalgadas en Berbería los trajo a Canarias junto a más de 1 millar de esclavos capturados en las desoladas costas del desierto africano. Y era lógico que, siendo el camello desde tiempos inmemoriales auxiliar idóneo en climas y terrenos difíciles, su implantación en Canarias era solo cuestión de tiempo o de sentido común. Desde entonces, hasta hace unos años, el camello ha sido considerado por los canarios como el milagro de las islas. Sin embargo, la capacidad de adaptación del camello nunca se ha visto reflejada en su relación con el hombre.
porque el camello es un animal torpe, insensible al buen trato e incapaz de encariñarse con su dueño. De esa manera, para hacer frente a las repetidas y peligrosas reacciones del camello, surgió la profesión de camellero. El camellero era hombre hábil que sabía lidiar bien con los ejemplares más rencorosos y agresivos. Gozaba de justa fama en los pueblos de las islas y a ellos se le encargaba el adiestramiento y educación de los animales más rebeldes. Durante siglos, el camello alcanzó gran consideración en la plácida vida que representaban los trabajos tradicionales en las islas. Hoy se encuentra en franca regresión debido al abandono de las tierras de cultivo y a la imposición de los nuevos tiempos. Pero por fortuna, en estas tierras avasalladas por el sol, todavía quedan hombres que continúan siendo fieles a la tradición. Tal es el caso de Pedro Viñoli, camellero de siempre, que atendiendo a nuestra petición, sacó a su viejo camello moro para recrear algunos de los trabajos que hasta no hace mucho eran frecuentes en la isla. Y tras colocar la canga en la aguja, así llaman a la zona del camello, donde termina el cuello y comienza el carapacho o tronco, pasó 2 sogas a ambos lados de la corcova y el rabo. Uncida la canga, especie de yugo para un solo animal, 2 cadenas por ambos costados del camello sujetan la tabla. A esta acción se le conoce como tablear, maniobra que sirve para allanar el terreno cultivable. Estas labores, nos decía Pedro Viñoli, con cierto tono nostálgico, ya no hay camello en la isla que esté preparado para hacerlas. Ahora, tanto los camellos como los hombres están ocupados en otros menesteres. A mí, añadió, me gusta tener un camello que sepa hacer todos los trabajos. Con las tierras preparadas se esperaba la llegada de las lluvias. Pero, ajeno al calendario de cosechas, Pedro Viñoli enganchó el arado a la canga y, empuñando con firmeza el timón, comenzó a arar. Ver en Canarias la figura del camello manejada por el hombre para arrancar fruto y vida a los campos constituye todo un canto a la esperanza. Porque el campesino isleño es como un novio eterno que siempre está a la espera, que guarda la lluvia con ansiedad, soñando despierto cosechas abundantes. Y mientras contemplamos estas estampas, antes cotidianas y hoy irrepetibles, el viejo y torpe camello, con andar cansino y monótono, hacía y deshacía el camino, dejando tras de sí los surcos. Para dar la vuelta, el camellero aflojaba el timón del arado y daba la orden con un simple y enérgico «Tesia, camello». En las zonas donde la hierba ruin había crecido, Pedro Viñoli y su hijo David, con la raspillera, limpiaban la tierra de maleza. A cada paso, las florecillas silvestres se rendían al implacable contacto con esta especie de guadaña. Esta faena, nos decían, la efectuaban los hombres en duras y agotadoras jornadas de sol a sol. Por el contrario, el camello, que no se refrigera sudando, posee dispositivos para soportar bien las altas temperaturas. Luego, al caer la tarde, se libera del calor acumulado. Con el camello echado, fuchido en voz lanzaroteña, se colocan unas almohadillas llamadas en Lanzarote bastos,
donde reposa un cajón de 2 senos que reciben el nombre de vasos. En ellos introduce el campesino la tierra acumulada para trasladarla a conveniencia de un lado a otro y distribuirla. Para que el camello aguante en la posición de fuchido, el camellero le ata ambos codos. Esta engurruñada postura la soporta bien el camello porque está provisto de una serie de callosidades llamadas téfanas, tanto en las extremidades como en el pecho, que lo aíslan del calor de la tierra. La cosecha ha sido abundante. Pedro, a primerísima hora, aprovecha la fresquita para recogerla. Sabe que si el sol le sorprende en la faena, los granos de arvejas se desprenderán del mato. Una tras otra, Pedro Viñoli arranca las matas. Aquí, al igual que en Fuerteventura, no se siega, porque el agua es tan escasa que las raíces buscan la superficie de la tierra para poder refrescarse con la tarosada, la humedad que dejan cada noche los alisios. Los camellos no pueden comer hierba tierna y fresca. Dicen los camelleros que la hierba fresca les coagula la sangre y ya no hay en la isla quien sepa desangrarlos. Por ello, estas legumbres se tienden o se apilan hasta que se sequen. Una vez secas, se transportan hasta las cuadras, donde los animales esperan la ración. El tipo de arnés de mallas que lleva el camello para trasladar los secos matos se conoce como barsinas. El camello, en los años ruines, se alimenta con los pastos más despreciables. Le gusta ramonear aulagas y matos moros, y su adaptación es tal que en situaciones extremas es capaz de comerse hasta la vieja y seca paja de su propia albarda. Y según cuenta el profesor Marcial Morera, durante los años de sequía que siempre han padecido estas islas, mientras el resto del ganado casi moría de sed y hambre, el camello seguía gozando de muy buena salud. Hombre y camello se respetan y se temen. Ambos se vigilan. El camello siente pánico ante el palo o sorinque del camellero. Pero los animales siempre están al acecho para, al menor descuido, vengarse. El camellero, para repeler la agresión, tiene localizado un punto débil en el animal. De esa manera, cuando el ataque se produce, le arrea con su palo un certero golpe en los tumbaderos, una zona que está situada entre la cabeza y el cuello, y lo desatina. Cuando el camellero entra a la cuadra para dar la ración a los animales, toma toda clase de precauciones. Para imponer disciplina y evitar contratiempos, a voz en grito, separa a los camellos. Luego, con una horqueta, sirve la comida en los comederos. Tras la correspondiente ración, los camellos son llevados al abrevadero para que tomen un fresco y largo trago de agua. Existe la creencia generalizada y errónea que atribuye al camello la capacidad de estar hasta un mes sin beber, pero lo cierto es que el camello solo puede pasar sin agua como mucho 3 días.
Hasta hace pocos años los camellos eran traídos por los marchantes desde las cercanas costas africanas, pero hoy gran parte de ellos nacen en la isla. A tal punto ha llegado la devoción del isleño por el camello que actualmente puede hablarse incluso de una raza autóctona. Por eso, cuando llega la época de celo y los camellos comienzan a irritarse, se hacen los cruces pertinentes seleccionando los ejemplares idóneos para cubrir las camellas. El camello tiene en la parte posterior del cuello una glándula aquí denominada tabaqueros o totuma, que segrega una sustancia fuertemente olorosa. Este olor actúa como estimulante en épocas de celo. Cuando el camellero estima oportuno el encuentro entre la camella y el semental, en el patio de la misma casa cuadra los junta. Llegado el momento, fuche en tierra y sujetan a la hembra y traen al macho, que algunas veces precisa la ayuda del camellero para efectuar el apareamiento. En ocasiones resulta peligroso prestar colaboración a estos animales que, ciegos de celo, tienen reacciones inesperadas. La cópula puede prolongarse entre 10 y 45 minutos, y un solo macho es suficiente para cubrir a 3 o 4 camellas en un solo día. Ven aquí. Como una pinchada, no te jode. Ven aquí. Quítate ahí. Cuando la camella está cubierta y el camello intenta cubrirla nuevamente, la hembra rechaza el intento con el simple gesto de bajar el rabo, con lo que indica que es inútil una nueva penetración. El camello, cuando está caliente, enfurecido o en celo, saca por la boca una bolsa membranosa que se forma al hincharse el paladar blando. A esta acción el camellero la denomina tabletear, quizás por el ruido, parecido al de un desagüe que emite el animal. En este encuentro la camella resultó maltrecha. El empuje del macho sobre la hembra durante el acoplamiento causó una herida abierta en el lomo, lugar donde el macho apoya la concha o téfana, que no es otra cosa que el callo situado en el pecho de estos animales. Pedro Viñoli restaña la herida con un llamativo desinfectante. La preñez de la hembra tiene una duración que oscila entre los 11 y los 13 meses, pariendo cada vez una sola cría. Las camellas cubiertas y a punto de parir son observadas permanentemente por los camelleros. Víctor, otro de los hijos de Pedro, tiene auténtica devoción por los animales. Me queda ya poco, se está ya desrabillando de atrás. Se quedará un día o menos ya porque está molesta, le pesa mucho ya la barriga. La tiene ya muy redondita adelante ya. Nota ya que el animal está molesto. Mientras unas camellas esperan la hora del parto, otras han parido ya. El camellero, según la edad de los animales, distingue 3 periodos. A las crías, desde que nacen hasta el destete, las llama guelfo. Superado este ciclo, reciben el nombre de majalulo y logran ser camellos cuando están en condiciones de procrear. Para ordeñar una camella es preciso siempre apoyarla con un guelfo.
Las jóvenes y tiernas crías maman su ración de leche, que se estima sobre 1,5 litros al día, pero la madre produce mucho más. Por eso, el camellero, para evitar enfermedades, extrae el resto. Tras el ordeño se suele refrescar la ubre del animal para bajar la temperatura y evitar la fiebre y otras complicaciones. Para facilitar la tarea de ordeñar, Gerbú apoya su cabeza entre el vientre y el mollero, en la ingle, y de esta manera se tranquiliza el animal. Antiguamente, la leche de camella constituía remedio eficaz contra el raquitismo. También era frecuente su uso en la elaboración de sobaos, dulces muy afamados entre la sabrosa repostería de la isla. Bajo la atenta mirada de Pedro Viñoli, su hijo Víctor observa detenidamente la leche. Mirando a ver si la leche está buena o está mala, porque si no le puede dar cólico a la cría y se puede morir así con la leche recocida en el ubre, ¿no? Porque es que la cría no se bebe la cantidad de leche que da ella, no se la bebe de una vez sola. Y si le da mucho al sol y eso, normalmente sale la leche mala. El cuidado y explotación de estos animales mantiene a los hombres en constante actividad, con lo que generalmente terminan la jornada muy cansados y sucios, lo que conlleva mayor tarea para las mujeres de la familia, pues si se tercia, además de las muchas faenas domésticas, atienden también a los animales. Después de cada jornada, en la intimidad de su cuarto de herramientas, los componentes de la familia Viñoli, siguiendo el dictado del padre, componen los arneses que se han estropeado o preparan otros nuevos. Aquí, nos comentaba Pedro Viñoli, hay que saber hacer de todo, porque no podemos encargar los arreglos fuera. Si lo hacemos, se irían las pocas ganancias que dan los camellos. Cada día, a las 5 de la mañana, comienza la actividad en la casa de los Viñoli. En torno al desayuno se reúnen los miembros de la familia que tienen turno en Timanfaya. A pesar de la hora, el buen humor parece presidir el momento. Luego sacan los camellos al patio y los fuchen. A cada ejemplar se le coloca el sálamo o bozal para evitar una mordedura. Luego se cepilla el carapacho y se le ponen los bastos, especie de almohadilla que protege la piel del animal. Después se añade la silla inglesa. Clareando el día y una vez efectuados todos los preparativos, se pone en marcha la caravana. Con sus bramidos rezonga el camello como protestando por cada acción del camellero.
Con las primeras luces del día, la recua de camellos va dejando atrás el pueblo de Uga. Van lentos, acompasados, como si no tuvieran prisa por llegar al encuentro con los turistas. Va creciendo el día y sigue en aumento el arrullador ritmo de los camellos. Las plantas de los pies de los animales, conocidas aquí como torta, se posan con suavidad sobre el áspero terreno. Cuando la caravana llega a Timanfaya, otros camelleros venidos desde distintos puntos de la isla esperan pacientemente la llegada del turno. Colocan a los camellos por orden, según la edad. El más viejo o más noble va delante, mientras que los majalulos, más jóvenes e inexpertos, se atan a la grupa para que se vayan habituando al recorrido. Para que el camello no vaya desequilibrado, se suele colocar en una de las sillas un saco de roce o arena para compensar la diferencia de peso de los viajeros. Las ayudas que el camello ha prestado al campesino exigieron un costoso precio. Y es evidente que el paso del camello desde el medio rural al sector turístico no podría haberse hecho con éxito sin el concurso de camelleros expertos, habituados desde siempre al empleo de este animal en labores agrícolas y, por tanto, capaces de pedirle todo tipo de rendimientos. A esto hay que sumar la capacidad adecuada para los procesos de crianza y una larga serie de cualidades para mantener su buena salud y el adiestramiento para sus trabajos. Pignoli asumió de forma natural todos estos compromisos. Él y su larga familia, esposa y 13 hijos, además de sus yernos, otros allegados y Gerbú, un experto saharaui contratado, forman el más avesado grupo de camelleros canarios que, empleando los métodos de siempre, siguen trabajando con camellos al borde mismo del siglo XXI.